Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicas, chicos. Les agradezco mucho su tiempo por estar aquí en una sesión más de dudas en el área de programación, sobre todo una sesión muy importante porque la próxima semana hacemos examen ya del segundo parcial de las actividades de programación hasta déjenme ver qué número de actividad, hasta la actividad número 8 de programación. Entonces, vamos a ir viendo algunos elementos, entre ellos un ejemplo de cómo introducir algunos formatos diferentes. Por ejemplo, para introducir lo que es un carácter, simplemente iniciamos con lo que son las librerías, include, ya saben, gato include y estándar o librería entrada input output es la IO, entrada básica o estándar de entrada y salida. La librería estándar, que también es necesaria, y de ahí en adelante empezamos a utilizar algunas funciones que vienen dentro de estas librerías. Por ejemplo, entre ellas la función principal main, que nos permite introducir todo lo que son desarrollo de variables o declaración de variables, y de ahí en adelante el uso de funciones como printf y scanf que vienen también dentro de estas librerías. Observen por favor, Sote. Para introducir un carácter, nuevamente simplemente declaramos la variable de tipo carácter, una variable, vamos a mandar un mensaje, introduzca el carácter deseado, y de ahí en adelante, observen por favor, el scanf, lo que tenemos que hacer es un porcentaje C, que es el código para introducir el carácter. Lo que tenemos que hacer en un carácter, en un entero, en un decimal, en un flotante, en un doble, en un entero corto, etcétera, varias variables o tipos de variables, tenemos que introducir esto. Esto que está ahí no es otra cosa más que la dirección de la variable donde se va a introducir el valor. Entonces, en este caso, la dirección de la variable tiene que ser ampersand C. ¿Por qué ampersand C? Repito, es la dirección donde se va a guardar en esa variable. Se va a guardar ese valor. El valor es un carácter. Y entonces, ya nada más para reconocer si sí lo guardamos bien o si lo levantamos bien con el scanf, vamos a utilizar un printf simplemente para presentarlo en pantalla. El carácter es, obviamente, el porcentaje, ahora será porcentaje C, y le decimos cuál es la variable que vamos a imprimir. Una C, que es la variable que declaramos aquí, es la misma variable que le dimos la dirección donde se iba a introducir el valor y regresamos. Como siempre lo hemos comentado, vamos a la función ejecutar, compilar primero y ejecutar. Después de la compilación, se abre el espacio de ya ejecución, nos dice introduzca el carácter deseado, vamos a introducirlo a P, y ya tenemos ahí, el carácter es P, entonces lo estamos leyendo bien porque está impreso también de esa manera. La variable C ya introdujo ese valor. Igual podemos ir cambiando los valores o los contenidos de cualquier cadena de texto, ¿no? Por ejemplo, dame y será exactamente de la misma forma. Funcionará exactamente. Dame el carácter deseado, le pongo una R y ahí tenemos ya como resultado que sí introdujo el valor R y también se obtuvo el valor R de salida. Entonces ya estamos observando muy claramente la declaración de una variable de tipo entero. Ahora veamos la declaración de una variable de tipo entero. Vimos la declaración de una variable de tipo carácter, perdón, y ahora veremos la declaración de una variable de tipo entero. Cuando hablamos de enteros, entonces estamos hablando de números. Y aquí el scanf lo que cambia es porcentaje de o porcentaje i, dependiendo. Y lo que no cambia es esto, chequen. Lo que tenemos que hacer es la coma, simplemente para separar dos argumentos, lo que es el formato del argumento, y del otro lado la dirección de la variable donde vamos a recibir. Mucho cuidado, siempre es importante colocar
la dirección, a excepción de las cadenas de caracteres. Ahorita lo vamos a ver con esa característica. Y aquí el número es, otra vez, porcentaje, el formato, porcentaje de, y vamos a imprimir la C. Veamos entonces el valor. Veamos cómo corre este programa. Dame el número deseado, voy a poner 125. El número es 125. Entonces, tanto lee correctamente el valor como lo imprime correctamente. Entonces ya podemos hacer cosas con esos valores. Lo importante es primero entender cómo entran y cómo salen los datos para después empezar a construir algunos elementos. Chequen de ahí. Vamos a ver entonces ahora para la construcción de un arreglo de caracteres. O sea, significa una frase o una palabra. Primero, por ejemplo, lo que es el tipo de dato, carácter, la variable, y nosotros le vamos a poner el tamaño de la variable. Por ejemplo, vamos a decirle que es 15 caracteres. Mucho cuidado aquí. Estos son corchetes cuadrados y esto que está aquí, estamos hablando del tamaño de la cadena de caracteres que queremos recibir. Dame la palabra. Simplemente estamos externándole al usuario que nos dé una palabra. Ahora, scanf es leer esa carácter. Aquí es la única diferencia del scanf. Chequen, vamos a leer un porcentaje S. S significa string o cadena, o una cadena de caracteres. Y aquí ya no vamos a necesitar la dirección. Tenemos que quitar la dirección. ¿Por qué? Porque yo con colocarle nada más el nombre, no le estoy diciendo que voy a recibir el carácter así, el carácter o 15 caracteres, etcétera, etcétera. No, simplemente el nombre de la variable. Con el nombre de la variable, yo le estoy dando entonces la dirección directamente de esta cadena de caracteres. Mucho cuidado en esta parte, mucho cuidado. Si se fijan, solamente en las cadenas de caracteres no necesito colocar la dirección. Y de ahí, la impresión, nuevamente el porcentaje S, que es el formato para impresión de una cadena. Chequen, ejecutamos, vamos a compilar. Nos dice, dame la palabra deseada, y les digo hola. Al darle enter, el número es hola. Bueno, obviamente porque no cambié el texto que dice el número, sino vamos a poner la palabra es, y vamos a ver cómo funciona otra vez. Compilamos y ejecutamos. Obviamente el proceso de ejecución y de arranque nos dice, dame la palabra deseada. ¿Se fijan? Vamos a escribir amigos. Escribo la palabra amigos. Al dar enter, obviamente obtengo la palabra es amigos. Chequen cómo ese detalle es importante porque estamos recibiendo un valor, una variable como es una cadena de caracteres, la recibimos y luego la imprimimos. Si yo coloco aquí la dirección, por ejemplo, de la cadena, hay que tener cuidado en eso. Fíjense lo que va a pasar. Podría o no funcionar. ¿Por qué? Porque C es un lenguaje tan poderoso que nos permite, por ejemplo, vamos a poner la palabra permite, aquí sí lo pudo hacer, pero C nos permite jugar ya con los espacios de memoria de nuestra computadora. Y entonces también puede ser un problema por ahí, ¿eh? Quiero decir, unos apuntadores o una variable mal definida, mal trabajada, podría salirse de los montículos de memoria que nosotros estamos utilizando dentro de nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, tan simple, tenemos 15 caracteres, pero ¿qué pasa si yo le doy un carácter o una cadena de 50 caracteres? Bueno, mi programa está reservando 15 caracteres, pero si hay un espacio de memoria que está libre después de esos 15 caracteres, me los va a recibir. Así es de poderoso el lenguaje C. O sea, simplemente se sale del espacio.
Por ejemplo, dame la palabra deseada, le voy a decir, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Fíjense, obviamente, ahí ya pasa de 15 caracteres, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 4, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 31, etcétera, ¿no? Ya pasan de 15. Y fíjense lo que nos dice. La palabra es hola. Hasta ahí. Simple y sencillamente por la recepción que les decía. Los espacios posteriores no nos los permitió. Chequen, si nosotros le decimos, vamos a reservar un espacio de 45 caracteres. Bueno, vamos a ver, compilamos y ejecutamos. Nuevamente, dame la palabra o las palabras. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a ver, aquí tenemos un desborde de memoria. Vamos a recibir porcentaje C. Hay que tener cuidadillo. Hay varios detallillos que nada más hay que tener. Podemos inicializar en 0 o en nulo nuestra cadena de caracteres. Entonces, son detalles nada más que tenemos que ir cuidando poco a poquito para que vayamos entendiendo cómo funcionan estos elementos. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿alguna duda entonces? Evelyn, Dayana, Perlita. Muy bien, Evelyn, perfecto. Perla. No, maestro. Muy bien, Perlita, gracias. Y Dayana por ahí se tuvo que salir, yo creo. Pero bueno, vamos a continuar rapidito. En esta sesión o en esta semana de trabajo, en esta semana de programación, es la última que vamos a trabajar de programación. Hay 3 actividades ya pendientes en la plataforma. La actividad número 7, perdón, la actividad número 7, la actividad número 8, que son para desarrollar en casa. Bueno, obviamente la evaluación también van a hacerla en casa, pero estas van a tener tiempo abierto. Está abierto desde ayer y estarán abiertos toda la semana hasta el próximo jueves. ¿De qué trata la actividad 7? Bueno, antes de pasar a la actividad 7, el próximo jueves ya es la evaluación de programación y vamos a tener que hacer una revisión desde la práctica número 1, los ejercicios que vimos al principio, hasta la actividad número 8. Entonces, esto estará abierto ya para el próximo jueves para que lo puedan hacer, o el examen que lo van a poder hacer. Así es, Evelyn. Todas están abiertas hasta la otra semana, ¿verdad? Así es, Evelyn. No te preocupes, si vas apenas en la pregunta o en la actividad 4, están abiertas toda la semana. Si de casualidad se cerró alguna, me hablas, me mandas un mensaje y te la vuelvo a abrir, no hay ningún problema. Igual para todos, chicos, para los que estén trabajando, aun cuando no estén asistiendo a las sesiones de dudas, no hay ningún problema. Estarán abiertas todas, desde la 1 hasta la 8, para la próxima semana, porque ahí se cierra, ahí sí, mucho cuidado con ello. Les repito, la actividad número 7 trata simplemente, al descargarla, empieza a utilizarse lo que son las condicionales if, then y else. Los if, then, else no es otra cosa más que si, entonces, de lo contrario. ¿Se acuerdan cuando hacíamos algunos ejemplos en propios ahí en Santiago Undameo cuando les decía, ¿se acuerdan de las condicionales que pueden hacer? Si lavas los trastes y tiendes tu ropa, entonces puedes ir al cine. Ah, pues es lo mismo. Esto es exactamente el rollo de condicionales. Si lavas los trastes, entonces puedes ir al cine. De lo contrario, te quedas en casa castigada, castigado. Ahí los tienen. If es si puedes o sí. Then es entonces. Else, de lo contrario. Pueden eliminarse algún else cuando nada más es una condición y de ahí en adelante se funciona. El bloque o la sintaxis es muy simple. Un if, la condición, que puede ser una condición compuesta, un conjunto de instrucciones o una sola instrucción, un else, si es que quieren, y un conjunto de instrucciones con su llave de apertura y de cierre o una sola instrucción.
Así de simple. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, una condición un poco más compleja, si A es mayor a 7 y B es menor a 5, ya aquí ya no me meto mucho más a explicar esta parte, que estas son los operadores relacionales, lo que es el I, ya también se los comentaba. Entonces aquí nada más es un ejemplo, ¿no? De una impresión de A es mayor que 7 y B menor que 5. Así de simple, ¿no? Por los valores que vienen en A y en B. Algunos ejemplos. Bueno, este ejemplo que está aquí y este, hay que hacerlos. Yo se los puse ya o hice un pequeño ejemplito aquí. Bueno, ya hice un ejemplo un poquito más avanzado, que es el que está más adelante, que aquí nada más es preguntarse ustedes. Fíjense, si hay un if, una condición, si A es igual a 5, es la misma condición, si A es igual a 5, pero aquí abre una apertura de llave para una sola instrucción y cierre de llave. Aquí no hay apertura de llave si es una sola instrucción. Después hay una impresión, A es igual a 25, A es igual a 25, y después hay una impresión, print, hoy el valor actual es, y imprimen el valor de 25 del variable A y regresan 0. Acá, igual, imprimen el valor de A y después hay un regreso de la función. Si se fijan, lo único que diferencia es esto. Bueno, pues en ese sentido, si regresamos un poquito a lo que estamos comentando aquí, lo mismo funciona con un bloque o una sola instrucción. A ustedes les tocará ir checando, entonces, a ver, ¿funcionan igual o no funcionan? Ejecutan y entonces van a ver si tienen o no tienen razón de qué es lo que pasa con esa variable A. Ese es simplemente el ejercicio, ¿no? Para hacerlo, hasta les recomiendo si quieren, para que ni se tarden, copian, pueden ir a un blog de notas, lo pegan y ya de aquí nada más se lo vuelven a copiar. ¿Para qué? Simplemente para evitar que se lleven algún código o algún carácter que no funcione dentro del compilador. Entonces, simplemente para eso. Lo pegan en el compilador y ya lo pueden empezar a ejecutar para que vayan viendo cómo funciona. Aquí hay unos ejemplos o ejercicios que hay que ir haciendo para que digan, bueno, a ver, crear un programa que declare 3 variables de tipo entero, ya lo saben, un include, los includes, un in main, que es el arranque, y después aquí la declaración, ahí yo estoy declarando la A y otra variable que es res. Ahorita les explico por qué. Aquí les declaran la A, la B, la C de tipo entero, int A igual a 5, B igual a 3, C igual a menos 12. Y después, con un if, pueden ustedes hacer eso. If A es mayor a 3, entonces ahí colocan algo. If A es mayor a C, colocan algo. If B diferente de C, if A es igual a 3, if A por B es igual. Hacen ejercicios o ejemplos, nada más es evaluarlo. Si se fijan, aquí les especifico de qué se trata. Por ejemplo, hay que evaluar si A es mayor a 3. Si se cumple esa condición, debe mostrar el mensaje A es mayor que 3. Y eso es todo. O en caso contrario, debe mostrarse el mensaje A no es mayor que 3. Entonces ahí están utilizando un if, un then y un else. Todas las condiciones. Entonces eso es muy simple, ¿no? Quise hacer el segundo ejercicio que podría mostrarse un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay que convertir ya este código o este pseudocódigo. Permítame tantito porque se me está descargando la batería y me voy a quedar a la mitad. Ya. Este pseudocódigo simplemente hay que transformarlo en una función en C o en un programita en C. Ahí sí podría ser, entre comillas, un poquito más difícil que esto de acá. Fíjense, lo voy a ir haciendo rapidito. O lo voy haciendo, o se los voy mostrando porque ya se los tenía preparado rápidamente aquí. Chequen. El inicio y el fin, pues no es otra cosa más que esta declaración. Int, main y el cierre. ¿Se fijan? El inicio y el fin son este cierre, inicio y cierre. Obviamente antes de ello hay que poner las librerías. Nos dice mostrar, introducir un número y pedir el número. Bueno, entonces ahí, para hacer eso, nosotros ya lo sabemos,
tenemos que darle simplemente una declaración de variables que nos permita, uno, un entero, dos enteros, porque son los que vamos a utilizar. Si se fijan, aquí no nos dice cuántos vamos a declarar. Entonces tenemos que ir viéndolo. Bueno, por lo pronto tenemos que meter un número aquí con una variable y luego aquí esa es otra variable, res. Entonces estamos utilizando dos variables. Por eso estoy declarando dos variables enteras. Nos dice mostrar un número y pedir ese número. Mostrar, perdón, introduzca un número y pedirlo. Si se fijan, estas dos instrucciones de pseudocódigo, pues es un printf para mostrar y un scanf para pedir. Printf, introduzca un número. Aquí está, printf, dame un número entero. Yo le estoy poniendo así el texto. Después, pedir el número. Scanf, ya lo saben, porcentaje de, porque lo que estoy recibiendo es un entero. Y le pongo la dirección de la variable A. Ahora viene el detalle, la operación. Chequen qué es lo que está operándose. Res es igual a num mod 2. Les voy a recordar un poquito qué es eso. No es otra cosa más que una asignación. Un solo igual es una asignación a esta variable del resultado de esta operación. Y esta operación, les recuerdo que mod es la división entera. La división entera me obtiene un valor de 0 si es que encuentra un residuo 0 o un 1 si encuentra un residuo 1. Simplemente el mod es el residuo de la división entera entre 2, en este caso. Entonces lo único que hace es que el número lo divide entre 2 y revisa si es 0 o es 1. Eso es todo. Eso es todo lo que hace esta de aquí. Entonces, nada más pasarlo a C es res, la variable res, la igualación para asignación. Después, A. Si se fijan, estoy utilizando aquí porcentaje 2, recordándoles que entre las actividades, entre la 1 y la 3, si mal no recuerdo, se empezaron a utilizar los tipos o las variables o los operadores, precisamente, los operadores condicionales, los operadores aritméticos, los operadores de cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, si se fijan en esta operación, lo único que estoy haciendo es sacarle la división entera, por eso es porcentaje, entre 2. Esto es, recibo un número, por ejemplo, si me dieran el 10, 10 división entera con 2, lo que hace es 10 entre 2, el resultado es 5. ¿Y cuánto fue el residuo? Pues 0. Entonces res va a tener un valor de 0. Significa que el número 10 es par. De lo contrario, el número 10 es impar. Dependiendo, entonces aquí entra lo que es la función if, then es al interior, else. Y eso es todo. Vamos viendo entonces cómo funciona este ejercicio. Chequen, ejecutamos, compilamos y ejecutamos. Entonces me pide, dame un número, voy a ponerle el número 21. El número 21 es impar. Y ya lo sabemos, porque 21 entre 2 nos da 10 y sobra 1. O el módulo o el resto es 1. Por eso es impar. Ejecutamos nuevamente. Vamos a ver otro ejemplo. Un 8. 8 entre 2 nos da 4 y residuo 0. Por consecuencia, el número 8 es par. ¿Dudas hasta ahí, chavos? Muy bien. Está bien, Adrián. Yo sé que vas corriendo. Está bien, Adrián. Yo sé que vas corriendo. No, no me acordaba. Se me pasó de plano. Bueno, no te preocupes. De todos modos, estamos explicando algunos elementos básicos de las condicionales if, then else, que son los que vas a trabajar en esta actividad, la actividad número 7.
¿Ok? Perla, ¿alguna duda de este programita? Perlita. Muy bien. Si se fijan, no es complicado, nada más hay que picarle un poquito. Yo lo quise hacer precisamente para ejemplificar que se puede resolver este problema, ¿no? Y por último, viene otro problemita. Mostrar, introduzca los valores de parámetros. Pedir A, B, C. Y fíjense lo que está haciendo aquí. Está haciendo una operación. D es igual a B cuadrada menos 4 por A por C. E es igual a 2A. Y dice uno, órale, esto hay que traducirlo a dos instrucciones, cuando menos en lenguaje C. Obviamente, este operador potencia no existe en el lenguaje C como tal. Si no hay una función, hay que hacerla, utilizarla, que no es otra cosa más que una función como es SQR, y SQRT es la raíz cuadrada. Entonces, vayan checando. También ya lo vieron. Y aquí viene lo que es importante. Si, if, la condición D es igual a 0, if D es igual a 0, then, un printf, else, el si no, else si, otra vez un if D es mayor a 0, entonces then, printf, imprimimos la raíz x1, es hacer una operación entre e. Observen, por ejemplo, aquí, la variable e y la variable d ya son resultados. En cambio, los valores a, b, c los vamos a introducir. ¿Cuántas variables estamos utilizando en este código? En este código. 3. No, 3 no. Es la variable a, la variable b y la variable c. Pero la variable d, ¿se fijan? Es otro código, o sea, es otra variable. Y la variable e es otra. Ahora sí, dime cuántos, Adrián. 4. 5. 5 variables. Obviamente, algunas de ellas, entre ellas esta D y E, van a tener valores flotantes. Hay que revisar por qué. A, B y C son valores enteros. Sobre todo porque van a ir viendo que aquí al sacar B, raíz, potencia, etcétera, etcétera, acá vean la función que utiliza. SQR es raíz. Y entonces obviamente sacar la raíz implica ya un valor decimal. Entonces yo les recomendaría que puedan utilizar para el valor de E o el E, puede ser decimales, si no igual y hasta utilicen enteros, ¿no? Vamos viendo cómo les funciona. Y ya. Si no, o sea, es un else, otra vez un printf para sacar x1 y x2, un fin sí, que no es otra cosa más que el cierre del sí de este si no, otra vez un fin sí de este si no, y un fin de este sí. Ese es tocho morocho. Si se fijan, aquí termina del sí, aquí tienen un sí, then, else, y cierran el sí. Pasa lo mismo acá. Un if, con este sí, then, el entonces, printf, si no es, obviamente, el else, y cierran el sí, que es este. Este fin pues, es el fin del programa, de este inicio. Eso es toda la instrucción de la actividad número 7. ¿Dudas ahí, chavos? Si se dedican un ratito, No, pues ahora la sí que yo no actividad entendí 7. nada. La actividad 7. A ver, ¿qué no entendiste, Adrián? Cuéntame. No, pues apenas voy llegando. No, pero pues es lo mismo, mira. A ver, Pues eso voy a lo intentar de- revisarlo. Fíjense. Vamos a hacerlo otra vez. Aunque nos tardemos un poquito más, pues. Chequen. Chequen. Inicio y fin. Pues entonces ya tenemos el int main. Vamos a hacerlo en un ejemplo más.
un nuevo código. Entonces, tenemos aquí la declaración de dos variables. Pues ahora vamos a declarar A, B, C, D y E. 5 variables. Porque obviamente nos dice, introduzca los valores de parámetros. Ah, bueno, pues entonces, dame los valores de parámetros. ¿Y a quiénes vamos a recibir? Bueno, pues vamos a recibir a A, vamos a recibir a B y a C. B y C. Porque ahí los estamos recibiendo, ¿no? Lo mostramos, dámelos, y ahora los recibo. Scanf con el pedir. ¿Dudas ahí? No. ¿Alguien más? Perlita, ¿dudas hasta ahí? Evelyn, muy bien, gracias. Perla, sale. Si se fijan, ya estamos en estas dos instrucciones. Ahora, esta cuarta instrucción, que no es otra cosa más que dos asignaciones. La primera, chequen, no es otra cosa más que b al cuadrado. ¿Y cómo sacamos el cuadrado? Ah, eso es bien fácil. D es igual a b por b. ¿Ya supieron cómo es un cuadrado? Sin función, es más, directito. B por B, después menos 4 que multiplica a la A y a la C. Menos 4 que multiplica a la A por C. Ahí está la instrucción completa. Esta está aquí. Y obviamente, como una instrucción, punto y coma. ¿Dudas con esa instrucción? No. ¿Seguro, seguro? Bien, entonces vamos a la que sigue. La siguiente instrucción todavía es más simple, porque es otra asignación muy simple, vean. E es igual a 2 por A. Pues es así tal cual. E es igual a 2 por A. Ahí está la otra instrucción. ¿Ya está clara hasta ahí? Sí. Órale, entonces entramos a la siguiente. Si D es igual a 0, si D es igual a 0, chequen, entonces pues utilizamos un if D es igual a 0. ¿Checan? Vamos a quitar estos de aquí ahorita, no importan estos. Si D es igual a 0, entonces aquí el entonces, pues aquí funciona el entonces, dentro del if, dentro del, llamémosle así, dentro de un if del lenguaje C, el then puede dejar o puede quedarse obviado. O sea, si esto es correcto o si es verdadero, entonces luego podemos hacer lo que es correcto, lo que es, chequen, lo que sigue. En este caso es mostrar. Y para mostrar, pues utilizamos la instrucción printf. ¿Y qué vamos a imprimir? X1 es igual a X2. X1 es igual a X2. Y ambas menos B entre E. Ambas van a tener este valor, menos B entre E. Ahí lo tenemos. ¿Dudas con ese mostrar o esa impresión? ¿También se puede poner abajo o ahí se puede dejar? Sí, también abajo, porque cualquiera de las dos posibilidades, de este lado, de todos modos, para ti que se te haga más fácil, lo que tú quieras, pero para la compilación, este salto que está aquí, o sea, que se brinca de aquí a la siguiente línea, para el compilador no le importa nada si está arriba o está abajo. Continuamos entonces con un else. El si no es else. Else. Y entonces podemos utilizar un if. Chequen. Else, if. Y ahora viene la otra instrucción. D es mayor a 0
Si D es mayor a 0, nuevamente, el entonces viene con dos instrucciones. Para aglomerar dos instrucciones, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Dos o más, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente colocar nuestros corchetes de apertura y de cierre. Todas las instrucciones que queramos escribir dentro de los corchetes aglomerarán entonces estas dos. Y hay dos impresiones. Printf, punto y coma, vamos a ponerle punto y coma al final, ahorita las completamos, y otro printf para que el compilador no nos delata. Ahí están las dos impresiones o dos mostrar. X1 es igual a y nos dice que hay que meter un valor, pero ¿qué valor va a ser ese? Si se fijan, podemos colocar un porcentaje flotante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a imprimir es un flotante. Chequen el valor que va a venir aquí. Menos B, más menos B, perdón, más SQR de la D y todo entre... ¿Ya les empezó a sonar estas instrucciones? ¿De qué se trata? Sí. ¿De qué son? Cuéntenme. ¿De qué se trata? ¿No? ¿Nadie? ¿De qué se trata esta instrucción? O este pequeño codiguito. Déjenme ver si se escribe SQR así en el lenguaje C. Me faltó el lenguaje C, gracias. Función raíz en lenguaje C. SQRT. Ok, SQRT. ¿Checan? Ya con esto es la función de la raíz y va a colocar todo esto. ¿Ninguno no me supo decir de qué se trata este programa? ¿Naiden? Pues bien simple, chequen. Estamos dando tres valores, A, B, C, y empezamos aquí a trabajar con un B cuadrada menos 4AC entre 2A. Pues no es otra cosa más que la resolución de un sistema de un sistema o ecuación general de segundo grado. La ecuación general de segundo grado es menos B más menos, porque son dos raíces, por eso la de arriba es la raíz 1, más la raíz de esto, que no es otra cosa más que menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A. Ahí tienen ustedes. Es la resolución simplemente. Bueno, regresamos entonces aquí. Si se fijan, nos está dando entonces la instrucción. Si D es mayor a 0, pues entonces va a tener raíces reales. Si D es menor a 0, significa que la raíz intermedia, yo espero que su maestro de mate ya les haya hablado un poquito de los números imaginarios. En los números están los números reales y los números imaginarios. Los números imaginarios precisamente es cuando hay raíces negativas. Si no les han hablado de eso van a decir, órale, el maestro se las fumó gacho. Así es, existen raíces negativas. Pero bueno, repito, son números imaginarios. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, eso ya no lo vamos a ver con ustedes, claro, obviamente. Entonces, está el if, vamos a decirle un else,
para completar este else. Y vamos a hacer dos impresiones más. Obviamente, les voy a hacer un copiado aquí, pues, más rápido. Printf, la primera, nos dice que va a imprimir X y va a ser menos B entre E, menos B entre E, y luego, coma, comillas, más, coma, SQR, ajá, de menos D, para cambiarle el valor y que pueda salir una raíz entre E y con un valor de I. Van a decir, chale, qué loquera. Vean, la raíz es menos B para que imprime un primer formato. Será este. Es más, aquí puede ser esto, más otra instrucción o otro formato F. Y una I. Ajá, listo, ahora sí. Y la otra, nada más la diferencia que cambia es el signo negativo. Entonces vamos a copiar todo esto. Listo. En este caso, cuando arranca y que D es igual a 0, significa que la raíz es igualita. La raíz de esa ecuación de segundo grado, las dos son iguales. Y por eso la saca así de fácil. De lo contrario, si es mayor a 0, son raíces reales, son diferentes raíces. Y por el otro lado, pueden ser raíces imaginarias. Vamos a ver cómo nos va con la compilada y la ejecutada. Vamos a ponerle ejemplo if 2. Bueno, vamos a ver. Ok, la función, fíjense, aquí es un error que puede generarse. La función SQRT no ha sido declarada en este ámbito. SQRT es una función que tenemos que incluirla acá arriba, en una librería más. Déjame ver qué librería es. Vamos a ver qué nos dice de... La librería es esta, de matemáticas, miren. Entonces vamos a colocar aquí un include. Pero la librería se llama mat.h. Vamos a ver. No le cambié los nombres ni nada. Vamos a ver qué nos dice. Compilamos, ejecutamos. Ya está compilada. Entonces damos los valores. Por ejemplo, vamos a dar el 2, 2, 3 y 5. Si se fijan, ahí tenemos los dos valores. Pero revisemos, por ejemplo, 0. Son los valores que está obteniendo aquí. Si fueran porcentajes, vamos a poner 0.2. A ver si estos formatos nos soportan. Y le ponemos una diagonal N. Diagonal N, les recuerdo, no es otra cosa más que la impresión del retorno de carro, pues para que se vea de un lado a otro, ¿no? A ver, otra vez. Ejecutamos. 2, 3, 4. Ahí tenemos las raíces x1, x2 de esa ecuación. Vamos jugando un poquito más con estos valores, ¿no? Los formatos. Pero hasta aquí la estructura general. ¿Ya está clara, chicos? ¿Adrián? Sí, sí. Seguro, seguro. Sí, lo que no entendía era lo de eso, lo de if y lo de Ok, else. ok. Sale. Perlita.
Perlita, no te veo. ¿Todo bien? Ok. Evelyn, órale, todo bien. Perfecto, entonces si se fijan, el if then o el else está integrado también como cualquier estructura, ¿vale? Entonces, aquí ya lo vieron, es bastante simple el trabajo con ello. ¿Sale? Hasta aquí se terminaría la práctica número 7. Le dijo algo Evelyn, maestro. A ver, vamos a ver. Ah, ok, Evelyn, fíjate bien. Dices, hay 3 FINCI si ya no se pondrían. Déjame ver dónde están los FINCI para que veas cómo están los FINCI. Cuando decimos sí o el if, then, pues mira, vamos a ver esto. If, haz de cuenta que esta llavecita es then para poder cerrar estos dos en una sola instrucción o en las instrucciones que se van a ejecutar si esto es verdadero. Por eso es esta llave y esta de aquí. Luego el si no, nuevamente la llave de apertura y de cierre para encerrar estas dos cuando es de lo contrario. Else, de lo contrario. Apertura de llave y de cierre. El fin sí, pues precisamente es el que te está cerrando esta llave de aquí. ¿Te fijas? Este if hasta acá. Por eso hasta te lo pone el compilador con la llavecita de cierre acá. ¿Checas? Igual, por ejemplo, este if, este fin sí, lo único que tiene es una sola instrucción aquí y de lo contrario, ese es todo todo el si no, todo el else. Y el else consta de todos estos elementos. Entonces ya no hay necesidad de un cierre de llave aquí. Podríamos ponerlo, es más. Checa, si aquí abrimos la llave y obviamente este if o este printf es este mostrar. Pero entonces, si esto aperturamos, si no, hasta acá. Podríamos cerrar hasta acá de este lado. Cerramos con este printf y aquí el else, podemos volver a aperturar uno, borramos este y el else obviamente tendría que venir de cierre aquí. ¿Checas? ¿Por qué se puede eliminar esto? Pues es una sola instrucción. Este printf, al eliminarlo, se identifica o se genera como una sola instrucción. Oh, aquí está. Printf. Por eso entonces, después del if con una sola instrucción, pues nada más ejecuta este. Si estuvieran las llaves, es lo mismo, el inicio. Igual en el else, como el else consta de una sola instrucción, ¿y cuál es esa instrucción? Pues este if con todas estas, pero es una sola, porque aquí se apertura y aquí se cierra de este if. Entonces no hay necesidad de esta llave. Simplemente así se genera. Y el fin sí no es el tercero, no es un tercer fin sí, sino nada más es fin del programa. Este acá está. Si te fijas, aquí está el cierre y hasta acá está la apertura. Cuando lo marcas, luego inmediatamente te marca la apertura y el cierre. Inicio y fin. ¿Sí, Evelyn? Órale. Sí. Sale, perfecto. Ok, esta es la actividad número 7, chavos. Así de simple, no es más complicada. Vamos a ver rapidito la actividad número 8. No quiero tardarme mucho. En la actividad número 8 se habla de bucles. Los bucles simplemente son ciclos. Y aquí el ejercicio 1 vamos a desarrollarlo rapidito para que les quede claro. Me voy a otro ejemplo. Voy a copiar aquí los ejemplos, los códigos más rápido. Para más fácil y ya. Ok. Borré el estándar de entrada y salida. Vamos a copiarlo. Y ya. Ok. Iniciamos. Nos dice mostrar qué tabla quieres conocer del 1 al 10. Y pedirte ok, por lo pronto tenemos que declarar
de tipo entero, una variable de tipo entero que se llama t. Y nos dice qué tabla, así rapidito, qué tabla quieres conocer del 1 al 10. Vamos a copiarlo aquí. Lo estoy tratando de hacer muy rápido. Yo sé que puedo ir rápido en este momento, pero la idea es de que en corto tiempo tengan claridad de esto. ¿Qué tabla quiere conocer? Recibimos un valor entero con la dirección de la variable t. Ya está, hasta el 2 y 3. Y ahora nos dice mostrar tabla del t. Pues entonces nada más es una impresión. La tabla del ahí tenemos, para imprimir entonces como una pequeña encabezado. ¿Se fijan? Vamos a poner un salto de línea para que lo podamos recibir, para que después veamos aquí. Y observen, aquí viene el bucle o el ciclo. Es muy simple. Nos dice desde i igual a 1. Entonces i es otra variable que no la hemos declarado. Vamos para allá arriba. Entonces declaramos t, y declaramos i. Ya están las dos variables declaradas que necesitamos. Desde 1 hasta 10. Pues entonces no es otra cosa más que una instrucción, como lo ven ustedes aquí, for. Y for utiliza esta estructura. Fíjense, vamos a ver cómo la utilizamos. Ir, for, i. ¿Desde dónde inicia? Desde 1. Esa variable i, ¿qué le va a hacer? ¿Hasta cuándo va a terminar? Hasta que sea menor a 10. Entonces, menor o igual a 10, porque va a empezar en el 1. Si empezara en el 0, podría ser menor a 10, porque acuérdense, del 0 al 9 son 10 números. Si empieza en el 1, del 1 al 10 inclusive, por eso es menor o igual al 10, tendrán que ser 10 números. Tienen que ser 10. Entonces, o empiezan en el 0 o empiezan en el 1, ustedes deciden, pero de aquí habrá que jugar esta condicional menor a 10 o menor o igual a 10, inclusive. Y lo único que estamos haciendo es que incremente la i. La instrucción for tiene esa característica. Chequen. ¿Dónde inicia? Un contador, una variable que va incrementándose, hasta dónde se va a seguir incrementando y cuál es el incremento que tiene. En este caso va a ser de 1 en 1, por eso es más. Aquí pudieran ustedes jugar un poquito con las asignaciones para que sea de 2 en 2. Por ejemplo, si quieren hacer la impresión de pares, pues entonces empiezan en el 2 y empiezan aquí a hacer un juego de incrementar de 2 en 2. Con eso terminan muy fácilmente en un ciclo. Bueno, ok. ¿Qué vamos a hacer en este ciclo? Regreso y fíjense lo que dice. Mostrar t. Bueno, entonces printf. Y vamos a mostrar t, que en este caso es la tabla del 10, por ejemplo, o la tabla del 3. 3, obviamente, chequen, coma. Vamos a ir jugando con estas instrucciones. En este caso es una variable, entonces aquí vamos a poner no a t, sino vamos a poner porcentaje de, que es, aquí vamos a colocar, que es t, coma. Vean, entre comillas. ¿Para qué sirve esto? Bien simple. Son comillas simples, no comillas ahí compuestas. Nos está poniendo ahí 3, por ejemplo, si fuera la tabla del 3. 3, porque va a tomar el valor de este parámetro. 3 por, veamos entonces lo que sigue, coma. ¿Qué sigue aquí? Por i. I va a ir cambiando los valores.
Entonces, pues obviamente tenemos que recibir 3 por ahí, espacio, vamos a dejarles espacios para que se vean un poquito más chido, porcentaje de, porque vamos a recibir a la variable i o imprimir a la variable i, coma, otra vez, comillas, es igual, espacio, a t por i, pues otra vez, porcentaje, un decimal. Y vamos a hacer la multiplicación t por i. Van a decir ustedes, hijo de la tostada. Simplemente es un juego y acomodo de textos. Chequen. Este formato me está diciendo que aquí va a tomar la variable t. Entonces aquí el valor que tenga t lo va a imprimir aquí. Luego imprime un espacio, otro espacio, y va a imprimir otro decimal, que es el valor de i. Igual, espacios, espacios, porcentaje de, e imprime t por i. Esto también se podría hacer de la siguiente manera y mucho más simple. Fíjense, quito esto y pego estas comillas. ¿Para qué? Para que no estemos dejando espacios. Miren. ¿Checan? Fíjense, fíjense, fíjense. Es mucho más fácil. La primera, porcentaje de, ¿a quién vamos a imprimir? Pues entonces a T, que es la tabla del, ¿a quién más? Por porcentaje de, que ahí vamos a tener que imprimir a la I. Y por último, igual a porcentaje de, que no es otra cosa más que la multiplicación. ¿Se fijan? Esta cadena es mucho más fácil de utilizar que esta secuencia de instrucción que está aquí, que nada más hay que entenderla. Nos dice siguiente. El siguiente es el cierre del for, que no es otra cosa en C más que la llave. Va a estar haciendo esto. Obviamente aquí hay que ponerle un salto de línea, porque si no, pues los va a pegar, ¿no? Un texto con otro. Y cierra. Fin. Eso es todo. Vamos a compilar. Bueno, antes de compilar, dudas, chavos. Evelyn dice, ¿por qué el diagonal N? La N. Mira, Evelyn, fíjate qué voy a hacer. Le voy a quitar esas Ns y fíjate cómo se va a ver. Y tú solita te vas a explicar, así como que, ay, qué feo se ve. ¿Sale? En cada printf utilicé ese porcentaje N. Perdón, esa diagonal N. Vamos a ver cómo se ve. Aquí es ejemplo ciclo número 1. Se compiló, y ahí está. Nos dice, ¿qué tabla quieres conocer? Del 1 al 10, le voy a poner del 3. Al dar enter, ¿ya viste? La tabla del 3, 3 por 1 es igual a 33 por 2, igual a 63 por 3, igual a no. Me estoy explicando para que no se junte, por así decirlo, ¿no? Exactamente. La barra de n, precisamente para eso te sirve, para evitar, checa, fíjate, y es la n, la barra al revés, no la que pusiste tú, sino es diagonal de este lado. Separamos diagonal n y fíjate, diagonal n, compilamos y ejecutamos. Ahí me fui a reconstrucción. ¿Qué tabla quiere conocer? Te fijas, antes recibí acá arriba, también puedo hacerlo, o dejarlo abajo, no hay problema, la del 3. Y mira la diferencia. La tabla del 3, y por eso pone un salto de línea o retorno de carro. Son las dos cosas. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Y ya coloca estos valores con este printf, tal por tal es igual a tal. Tal por cual. Tal por cual es igual a tal. Y ya cada uno de los valores que vamos a estar imprimiendo. 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. ¿Duda, chavos? ¿Dudas, Evelyn? No, maestro. Perfecto. Perlita, ¿dudas? Perlita.
Adrián, No. Si tengo alguna duda, le puedo mandar mensaje así. por claro, WhatsApp. claro que sí. Bueno, ¿Sale? gracias. Bueno, este es el ejercicio de la práctica número 8. Aquí obviamente hay que hacer algunos ejercicios, por ejemplo, No, aquí maestro. a ver, dime Perlita, adelante, ¿ninguna duda entonces? Dijo que no, creo. Ah, bueno, es que no le escuché bien. Ok, entonces en esta simplemente hacer ejercicios desde un for, desde 1 hasta un número hasta 100 y va a estar nada más imprimiendo la i. Eso es todo. ¿Se fijan? Son los ejemplos muy simples. ¿Y para cuándo es el trabajo? ¿Para el otro jueves? Para el otro jueves. Hay otro ciclo que se llama while, que también son ejemplos muy simples, porque la condicional es vueltas y vueltas y vueltas, pero la condicional es arriba. O un do while, la condicional es abajo. Entonces, eso es toda la diferencia. ¿Sale? Ojo, repito aquí nada más, el for es arranque, cuándo arranca, condición hasta cuándo se para y cuál es el incremento. Este es el más complejo. El while es un mientras, hagan de cuenta, va a estar haciendo algo mientras se cumpla la condición. Y eso es todo. Nada más. El do while es hacer algo hasta que se cumpla o mientras está cumpliéndose la condición, pero la condición se evalúa al final del ciclo. Duda, chavos. Yo sé que hoy me aventé largo el tramo, pero la idea precisamente es para que observen cómo se declaran variables, bien simple, y además ya cómo es el manejo de condicionales y ciclos. Con eso estamos cerrando prácticamente la parte de programación, chavos. Así que dedíquenle un rato a los ejercicios, dedíquenle a trabajar un rato con esto. Próximo jueves es el examen. ¿Sale? ¿Dudas, Adrián? Bueno. No, ninguna. Órale. Yo sé que ahorita al principio van a decir, híjole, como que de pronto, no, simplemente dedicándole un ratito y van a ver que se lo pueden resolver. ¿Sale? Evelyn, comentarios. Todo bien, vientos. Perlita. Perlita. Ah, muy bien, por el momento todo bien. Excelente, entonces, Perla. Pues muchas gracias, Perlita, Evelyn y también Adrián, por estar un rato aquí. Yo sé que fue un poquito más de tiempo. Les agradezco mucho, mucho su tiempo. Hay que dedicarse un ratillo nada